voy a hacerlo para que todos escuchemos lo que pone. Amén. Es un texto bastante corto, pero que tiene bastante relevancia. Dice, han sido unos meses duros de angustia y mucho miedo. Muchas gracias a todas esas personas que han orado por mis hijas, que las han tenido en su pensamiento y han pedido a Dios que salgan adelante. Estaré eternamente agradecida por este tiempo y esas palabras que han dedicado a mis princesas, en especial a Victoria, nuestro milagro de Dios. Les pongo un poquito en contexto. Es la jefa de Margarita, que tuvo un par de bebecitas preciosas y no tenían esperanza de vivir, pero nos aferramos a la promesa de que Dios las iba a sanar y estuvimos clamando con el grupo de intercesión y Margarita allí en la casa de su jefa, siempre dándole ánimo, siempre diciéndole, tu hija, tus hijas van a salir adelante, no van a morir, sino que vivirán para contar las gloriosas hazañas de nuestro Señor. Y así fue. Victoria fue la que más le costó, la que más estaba, pero al final ese nombre mismo es el que ha salido a relucir. Ella ha salido en victoria. Continúa diciendo, gracias Dios por haber permitido que mi hija salga adelante siendo una niña sana y fuerte. Muchas gracias de todo corazón, eternamente agradecida, Victoria, Sofía y sus papás. Qué bendición, ¿verdad? Qué bueno que es poder tener este tipo de respuestas para la iglesia, porque esto nos animan a que podemos seguir orando, seguir clamando, a que tenemos un Dios que nos escucha, que tenemos un Dios que es bueno, que es un Padre sincero, amoroso, misericordioso, lleno de compasión, lleno de alegría para con nosotros, que nos llena de gozo. Tenemos un Dios bueno, hermanos, y la verdad que a mí me da mucha satisfacción saber que personas que ni siquiera asisten a la iglesia están agradecidas con el mismo Dios que tenemos todos, con nuestro Dios. Eso hace que el reino de Dios se extienda, que las personas puedan experimentar la misericordia de Dios, que las personas puedan experimentar el poder que Dios tiene. Ver tanto amor en estas palabras, la verdad que a mí me llena de gozo y debería de llenarnos a todos como iglesia, porque a eso estamos llamados, a bendecir a otros, a hacer luz, a hacer sal. Por eso yo quiero en esta mañana tratar un tema que es sumamente importante y que refleja perfectamente lo que acabamos de leer, ese amor que es capaz de traspasar fronteras, de traspasar barreras, ese amor que es capaz de romper muros, de picotear hasta llegar al corazón de personas que ni siquiera asisten a una iglesia. Quiero titular el mensaje en esta mañana, rompiendo las cadenas de la religiosidad y el legalismo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios no quiere que seamos religiosos ni legalistas? ¿Verdad que no? La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este pasaje lo encontramos allí en el Evangelio de Mateo. Este Evangelio ha sido escrito para demostrar que Jesús era el Mesías, era aquel que habría de venir a la tierra para liberar al mundo del pecado, para liberar al mundo de la opresión. En este contexto de esta conversación, Jesús responde a la pregunta de un erudito de la palabra, de un religioso, de un fariseo, de uno que era instruido en las escrituras. Y Jesús le responde, mira, tú puedes decirme lo que quieras, pero en esto se resume todas las escrituras y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este evangelio fue escrito en un periodo donde la religiosidad y el legalismo
estaban tan arraigados en una cultura patriarcal, una cultura que excluía a la mujer por completo, una cultura donde no había diversidad de personas, donde el pensamiento tenía que ser uno solamente, y si te salías de ese molde, entonces ya no calificabas para poder ser parte del reino de los cielos. Ahora que hemos visto un poco el contexto de lo que estamos hablando, quiero que veamos un poquito lo que hace la religiosidad y el legalismo. La religiosidad y el legalismo tienen una habilidad bastante bien calificada, que es la de infiltrarse en nuestras vidas. La religiosidad y el legalismo reemplazan nuestra relación con Dios. Nos lleva a que sigamos un conjunto de reglas y de normas donde lo que vale más es lo que nosotros hacemos exteriormente, más que lo que hacemos en nuestro interior o nuestra propia relación con Dios. Reglas y rituales, olvidando del corazón de la fe cristiana. Y el corazón de la fe cristiana es: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluso en la iglesia primitiva hubo bastantes advertencias en contra de los falsos maestros. Porque ¿saben una cosa, hermanos? Aunque esto está escrito hace más de 2000 años, estas palabras podemos traerlas a nuestro contexto contemporáneo sin ningún problema. Hoy en día también hay mucha religiosidad y mucho legalismo. Y desafortunadamente esto lo único que hace es atarnos a una serie de rituales, a una serie de tradiciones que en nada ayudan para que nosotros podamos ser libres y podamos tener una relación real, personal y genuina con nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos eran respetados por todo el pueblo. Pero sin embargo, aparte del Imperio Romano, que era el que oprimía a todo el pueblo judío, tenían a la casta religiosa, aquellos fariseos, aquellos instruidos por la ley, que eran casi peor que el mismo Imperio Romano, porque ellos acababan de oprimir al pueblo, acababan de excluir a la mujer, acababan de excluir a todo tipo de personas, porque las personas, todos, gracias al Señor, somos muy diferentes. Y el Señor no quiere que todos seamos iguales. Lo que Él hace es, en medio de nuestras diferencias, hace un cuerpo precioso que es el cuerpo de Cristo y se glorifica por medio de cada uno de nosotros. Hermanos, y cuán importante es que podamos llegar a comprender esta realidad, pero la única manera de poder comprender esta realidad es instruyéndonos en la palabra. Porque podemos decir muchas cosas, pero si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos orando al Señor, si no estamos teniendo un tiempo de meditación en la palabra, de reflexión, de autoanálisis, incluso de crítica constructiva, de poder tener pensamiento propio, de poder leer incluso filósofos y ver qué dice la historia, analizar, no dejarnos llevar por corrientes contemporáneas que nos llevan a una serie de religiones y rituales y tradiciones que en nada ayudan en nuestra relación con el Señor. Necesitamos pues aprender a leer la palabra de Dios con discernimiento. Necesitamos aprender a instruirnos en la palabra del Señor y dejar que la palabra haga en nosotros esa vida que tanto necesitamos. En Hechos capítulo 17, versículo 11 encontramos estas palabras. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estamos en el segundo viaje del apóstol Pablo misionero, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y Pablo estaba compartiendo el evangelio en muchas ciudades, estaba extendiendo el reino de Dios. De hecho, después de llegar a Berea, que es el pueblo donde estaba ahora, él irá a Corinto. Y en cada uno de estos pueblos él hablaba conforme el Espíritu Santo le daba que hablar, pero se contextualizaba también. No iba imponiendo ningún tipo de rigurosas tradiciones humanas ni religiosas. Dice la palabra de Dios: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Era gente instruida en la palabra de Dios, eran personas que cuando les decían algún tipo de profecía, les hablaban algún tipo de
cosas de parte de Dios, ellos decían, un momento, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a escudriñar qué dice la Biblia. Y esto les evitaba que cayeran en esas tradiciones y rituales legalistas. Debemos, como iglesia, fomentar un espíritu de discernimiento, hermanos. Los bereanos son ese ejemplo perfecto de cómo la iglesia debe actuar. Ellos no aceptaron ciegamente el mensaje del apóstol Pablo, aunque es el mensaje más poderoso que hay en la tierra, el mensaje transformador, el único mensaje que tiene poder para cambiar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Ellos no lo aceptaron a la primera. Ellos lo que hicieron fue, vamos a estudiarlo, vamos a recapacitar, vamos a meditar en este mensaje que nos trae ese apóstol Pablo y vamos a analizar si es cierto o no. De ahí la importancia que nosotros aprendamos a discernir cuando nos dicen cosas, cuando hay prácticas desafortunadas en algunos sitios, cuando nos hablan al oído y nos dicen cosas bonitas y nos hablan de que todo va a estar bien y de que nunca pasaremos ningún tipo de tribulación, ningún tipo de problema, de que nunca tendremos ningún tipo de adversidad o que quizás jamás nos vamos a enfermar. Pero desafortunadamente, hermanos, estamos en un cuerpo pecador, un cuerpo donde se cayó de la gracia por medio del pecado de Adán y Eva, y nosotros estamos en este cuerpo que se desgasta día tras día. Y más tarde o más temprano llegarán las enfermedades, más tarde o más temprano llegarán los dolores, y es así. A medida que van pasando los años, nos vamos dando cuenta que aquella caída que tuve cuando era adolescente y me golpeé la clavícula, aquella caída se va haciendo más presente cada vez a medida que van pasando los años. Y lo recordamos y decimos, eso fue cuando me caí en la moto y me caí así. Ahí quedó una fisura en mi hueso. Ese tipo de cosas suelen pasar. Pero hay prácticas desafortunadas, legalistas y religiosas, que lo único que intentan es motivar a la persona para que se sienta bien, pero no son realistas con nuestra realidad de que estamos en un mundo caído, lleno de problemas, lleno de dificultades, que tenemos que enfrentar a diario y que la mejor solución que tenemos es estudiar la palabra y dejar todas nuestras cargas en las manos del Señor. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que examinaste las Escrituras para verificar que lo que se te enseña es cierto? Y de esto podemos discutir mucho porque el ministerio de la mujer es vigente, los dones del Espíritu Santo son vigentes, existe la pastora, no existe la pastora, el hablar en lenguas es bíblico, no, el bautismo en el Espíritu Santo, tantas cosas. ¿Y saben una cosa, hermanos? Todo esto lo único que hace es entorpecer nuestro caminar con el Señor y no dejar que podamos hacer lo que dice la palabra de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Aquella mujer que escribe esta carta, no la conocemos. Está profundamente agradecida con Dios. Y si un día entrara por esa puerta, ¿cómo la recibiríamos? La gran mayoría de iglesias no se llenan porque muchos hemos caído en la religiosidad y en el legalismo. Y nos volvemos administradores de la gracia divina, de la gracia de Dios. Y entramos en juzgar, en criticar y en señalar. Y esto, hermanos, en nada ayuda. Debemos aprender a aceptar al ser humano tal cual como es y como Dios lo ve. Dios lo ve con ojos de amor. Dios ama al ser humano. Y eso es lo que nosotros tenemos que traer a nuestra vida. Traer esa verdad y hacer la realidad en nosotros. Dios ama al ser humano y sea cual sea la persona que entre por la puerta de nuestra iglesia, tenemos que aprender a abrazarla, a amarla, a comprenderla y a ayudarla en todo lo que podamos en el nombre de Jesús. Eso rompe la barrera del legalismo, rompe la barrera de la religiosidad. El legalismo y la religiosidad tienen un impacto negativo en nuestras vidas y en nuestra congregación si caemos en eso. Crea división dentro de la iglesia.
nos aleja, nos separa como creyentes. Entramos en el juicio y en el señalamiento. Pero eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó amor y misericordia. Eso fue lo que predicó Él. Y yo creo que como iglesia estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Yo quiero dar 3 ejemplos de cómo la religiosidad y el legalismo afectan a la iglesia. En primer lugar, imponer normas sobre el vestir. ¿Cuántos saben de eso? A veces imponemos normas porque pensamos que de alguna manera nosotros podemos ganar la gracia de Dios por lo que hacemos exteriormente. Y esto no es así, hermanos. Desafortunadamente, este tipo de prácticas a día de hoy todavía las hay. Pero hace poco escuchaba a un predicador que decía, cualquier mujer occidental, si va al mundo musulmán, vestida con las maneras que a veces queremos imponerles, en ese mundo musulmán serían la peor mujer. Estaría vestida de la forma más vulgar, porque les obligan a taparse por completo y solamente le dejan una renjilla aquí en los ojos. Y para ellos, esa es la manera como tiene que vestir. Pero no es así como Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó a amarnos y a aceptarnos, a valorarnos, a que en medio de nuestra diversidad podamos abrazar a aquellas personas que no son iguales que nosotros. La imposición de reglas estrictas sobre el vestuario puede llevar a que los miembros se sientan juzgados y excluidos. Y esto no es lo que hace Jesús. Jesús no hace esto. Jesús no te excluye ni a ti ni me excluye a mí. Por el contrario, Jesús nos incluye. Si hay alguien que le ha dado valor a la inclusión, ha sido Jesús. Jesús incluyó a la mujer, rompió todo tipo de paradigmas. Esto desvía el enfoque de la fe verdadera, hermanos. El segundo ejemplo que quiero dar son las restricciones en la participación de los ministerios que hay en la iglesia. A veces caemos en un bucle legalista, caemos en un bucle religioso de que aquel que sirve al Señor tiene que ser de X o Y manera. Pero no es así, eso no es verdad. ¿Saben por qué? Y les doy la noticia. Porque el que no peca en una cosa, peca en otra, pero siempre va a pecar. Aquí el único que es santo por completo es Jesús. Es el único. Entonces a veces decimos, no, porque la persona que predica, me voy a poner yo como ejemplo, ¿vale? Para que nadie se sienta aludido, pues tiene que, en mi caso, no tiene que llevar vaqueros, un ejemplo. ¿Y por qué? Tiene que llevar corbata, ¿y por qué? ¿Qué tiene de malo que se vista con una camisa así y un vaquero? Si es decente, ¿no? Otra cosa muy diferente sería algo indecente, ¿no? Ahí que se marcara todo. Pero si es decente. Y esos son ese tipo de rituales y de normas que nos inventamos nosotros para intentar dignificarnos delante de Dios para poder servir en su gran obra. Y esto no es así, hermanos. Misioneros que han ido a diferentes tipos de aldeas y de tribus en todo el mundo han tenido que despojarse de sus corbatas y han tenido que usar taparrabos para poder alcanzar una tribu en medio del Amazonas que se viste con taparrabos. Entonces tenemos que aprender a contextualizarnos para no caer en esa desgracia del error de empezar a juzgar a las personas o de limitarlas de si puede participar o no en X o Y ministerio, porque tiene que ser más santo, menos santo, pero si todos pecamos. Aún el que menos peca, dice la Biblia, peca 7 veces al día. Si no pecamos con nuestras malas respuestas o con nuestras malas palabras, pecamos con nuestro pensamiento, pecamos con nuestra
ofensas hacia otro, pecamos al no perdonar a otros, pecamos al tener heridas abiertas y no dejar que Dios las sane, pecamos cuando desobedecemos a nuestros padres, pecamos de muchísimas maneras, pecamos cuando robamos, cuando mentimos, todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Hay unos pecados que son más evidentes que otros, pero siguen siendo pecados iguales. Y entonces vemos a la niña que se quedó embarazada y ¡po! Le señalamos, si es para mí, dile que no estoy ahora. Le señalamos a la niña porque quedó embarazada y no nos damos cuenta que quizás la diferencia que tiene ese pecado es que la otra niña no se quedó embarazada y ya está. Pero son igual de pecadores, somos igual de pecadores. Ayer una niña aquí compartiendo la palabra, me encantó una frase, me quedé con esa. Yo no tengo ningún derecho a estar aquí arriba. Qué grande esa verdad. Qué verdad más grande. ¿Y saben por qué? Porque ha logrado entender que es por gracia, que no es por ningún tipo de mérito. Y nosotros somos especialistas en adornar el exterior para tener mérito delante de Dios y poder participar de su obra. Y no es así. Esto es una gran equivocación. Necesitamos en el nombre de Cristo Jesús romper con esa barrera. De esa manera las personas no van a poder escuchar ni conocer a nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces le vamos a hablar del Señor, todo muy bonito, y cuando les traigamos a la iglesia para que conozcan el amor del Señor, se van a encontrar con un montón de reglas, de rituales, un montón de prohibiciones, de imposiciones, y eso no es lo que quiere Jesús. Jesús no quiere eso. Jesús no ama eso. Ese no es el Jesús que yo conozco. El Jesús que yo conozco, yo fumaba, yo bebía, yo me amanecía en la calle. Ese es el Jesús que yo conozco y me cambió, pero fue Él. Él me cambió. No las personas. Yo salía de mi iglesia y me ponía con las personas a hablar y sacaba mi paquete de tabaco y me ponía a fumar allí. Y salía el pastor y me saludaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jamás me dijo, fumar es malo, no fumes, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero nosotros desafortunadamente tenemos esa especialidad de decir, esto no lo puede hacer, esto sí lo... Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra, hermanos. Dejemos al Espíritu Santo. Oremos por las personas y dejemos que el Espíritu Santo cambie a cada uno conforme lo tenga que cambiar. Y que nos ayude a cambiar a nosotros. Para que no caigamos en ese tipo de acusaciones y errores. El tercer ejemplo que quiero dar acerca de lo negativo que es el legalismo y la religiosidad es el juicio que muchas veces tenemos sobre las expresiones que hay en el culto. A veces somos también especialistas en señalar ciertos tipos de adoración. Hay personas que el Espíritu Santo les habla, les toca su corazón con una lágrima solamente rodando, y hay otras personas que les da tiemblan, les da algunas manifestaciones que son más fuertes, pero no debemos señalar eso como algo malo, simplemente aprender a reconocer que es Dios el que está actuando, aprender que Dios es un Dios diverso. ¿Cuántos sabían eso? Ustedes saben que en el cielo nos vamos a encontrar con asiáticos, con latinos, con africanos, con americanos. Nos vamos a encontrar con todas las razas allí. Nos vamos a poder abrazar y vamos a poder celebrar a Dios y vamos a poder alabarle y nos vamos a poner por una vez en la vida de acuerdo para glorificar a nuestro Señor. ¿Cuántos saben eso? Porque Dios nos ama a todos. Y esto es una verdad que tiene que calar fuertemente en nuestro corazón. Y Dios me está hablando a mí profundamente en esta área porque yo tengo que limpiar cosas en mi corazón. Tengo que limpiar cosas que no sirven, que tintan más al legalismo, que tintan más a las imposiciones, a las reglas y no dejan que la gracia de Dios actúe para que sea Dios el que pueda glorificarse en medio
de su congregación. Necesitamos hacer ese examen y dejar que Dios toque nuestras vidas. Jesús criticó a los fariseos por su legalismo. Mire, si Jesús se defendió contundentemente de alguien, fue contra los fariseos, los religiosos y los eruditos de la ley. A la mujer samaritana, él fue a su encuentro, una mujer de un pueblo que era odiado por el pueblo judío, era mujer, estaba sola, había tenido 5 maridos y aún con el que estaba ahora no era su marido, era lo peor de lo peor de lo peor. ¿Y qué hizo Jesús? Fue a su encuentro. Y con amor se sentó al lado de ella y no la juzgó, la escuchó y no la criticó, la sanó. Ese es nuestro Jesús. Ese es el verdadero Dios que nosotros tenemos. Porque quizás estamos arrastrando heridas que en este camino, en este largo viaje de la vida, muchas veces arrastramos. Y Jesús viene y nos sana, hermanos. Jesús los criticó por su legalismo, les dijo que ellos limpiaban el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de robo y de iniquidad. Qué tremendo, hermanos. Wow. Qué tremendo. Mateo 23:25 dice, ¡ay de vosotros! Está hablando Jesús. Es una de esas pocas veces donde vemos a Jesús hablando de una manera tan rotunda, tan fuerte hacia alguien y les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¡Wow! Porque limpiáis lo del fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ese capítulo entero, Mateo 23, está dedicado única y exclusivamente para los fariseos y los religiosos. Y verso tras verso Jesús les dice un montón de cosas tremendísimas, que cuando las estudiamos decimos, wow, sepulcros blanqueados. Un sepulcro es una tumba donde no hay vida, pero está blanqueado por fuera. Pues Jesús les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, estáis limpios por fuera, pero por dentro estáis muertos. Tremendo eso. Que el Señor nos ayude a que no estemos limpios por fuera y por dentro muertos, sino por el contrario, a que podamos estar vivos por dentro para que podamos ayudar a limpiar a otros en sus vidas. Amén. Debemos esforzarnos por vivir una fe que refleje el amor y la misericordia de Jesús, no una fe basada en el juicio y la exclusión. Al hacerlo nosotros podemos ser verdaderos reflejos de la luz de Cristo para otros, podemos alumbrar aquellas vidas que están en tinieblas. Y yo quiero preguntarte al respecto, ¿refleja tu vida la misericordia y el amor de Jesús o estás atrapado en el legalismo? ¿Estás atrapado en el legalismo aún? Es importante romper esas cadenas del legalismo. Y cuestan. ¿Saben por qué cuestan? Porque en este mundo donde nos ha tocado vivir, todo lo que obtenemos es por mérito propio, por nuestros esfuerzos. Y eso lo llevamos al plano espiritual y creemos que para poder obtener aceptación de parte de Dios, necesitamos esforzarnos. ¿Cómo lo hacemos? De manera exterior. Imponiendo formas de vestir, imponiendo un montón de cosas, hermanos, que son rituales legalistas que nada ayudan a sanar a la gente que está ahí fuera. Y una frase que me dijo él fue, la doctrina sana, la sana doctrina, porque muchas veces decimos, no, la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es doctrina que sana, y si no sana, no es sana. Si lo que nosotros hacemos daña, no es sano, entonces no es de Dios. No es de Dios.
no es de Dios. Y yo primero tengo que trabajar en esa área para que el Señor me ayude a no dañar a otros. Yo mismo, yo el primero, tengo que trabajar en eso. Como decía el apóstol Pablo, yo el primero, yo pecador. Claro que sí. Que el Señor me ayude a no dañar a nadie, a no lastimar a nadie, que nos ayude a no lastimar a nadie, a que todo el mundo se sienta digno por el simple hecho de ser un ser humano, por el simple hecho de ser la creación perfecta de Dios, por el simple hecho de que Dios te ama. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos reflejar eso a otras personas. Esa es la doctrina que sana. Cuando las personas vienen y se sienten arropadas, abrazadas, queridas, no se sienten excluidas, se sienten dignas, se sienten que valen, que tienen valor, que son importantes. Esa es la doctrina que sana, no las imposiciones, no el legalismo, no la religiosidad. Eso no ayuda, eso no sirve. ¿Refleja tu vida la misericordia y el amor de Jesús o aún sigues atado a esas cadenas? Porque ¿saben una cosa? El legalismo y la religiosidad nos atan. Es igual que la falta de perdón, nos atan a esa persona que no perdonamos, y los mayores, los que peor parte llevamos somos los que no perdonamos. Porque al no perdonar estamos arrastrando con un peso de esa otra persona. Pero cuando nosotros perdonamos, aún en la psicología, hay que perdonar. El que perdona se libera de un peso. Se libera del peso de tener que arrastrar a esa persona junto a ti siempre. La falta de perdón puede llegar a tener consecuencias en la salud, enfermedades psicosomáticas, enfermedades que nacen del alma, se transforman en depresiones, en cuadros de ansiedad, se transforman en un montón de cosas, en dolores, úlceras, estrés, agobio, falta de sueño, falta de perdón. Esto lo dicen profesionales, hermano, profesionales en la salud. Tremendo, ¿eh? Yo creo que Dios ha puesto también los profesionales. Un tipo de legalismo es, usted no necesita ir al médico, Dios lo sana, solamente Dios. No, hermano, hay que ser sensatos. Usted no necesita construir su casa, Dios se la construye, pero tiene que llamar al albañil, ¿no? Al arquitecto, ¿verdad? Tiene que llamar a los profesionales que le hacen los planos, al de la máquina que le saque la tierra. ¿No? ¿Sí o no? Digo yo, no sé. Es así, hay que ser coherentes, hermano. Entonces, a veces entramos en un plano de un espiritualismo excesivo que nada ayuda, que nada ayuda, que lo único que hace es alejarnos de la gracia, la misericordia y la compasión de Dios. Necesitamos romper esas cadenas. La solución a la religiosidad y al legalismo es volver a nuestro primer amor. ¿Cuántos se convirtieron al Señor y amaban al Señor? Ese primer amor. Necesitamos volver a ese primer amor. Yo me acuerdo, yo me volví loco, yo me convertí al Señor y fue tan fuerte lo que pasó en mi vida, y lo digo para la gloria del Señor, sin ánimo de lucir ningún tipo de orgullo para nadie, pero fue tan fuerte lo que hizo el Señor en mi vida, que yo me enloquecí. Yo salí a predicar el evangelio, un montón de cosas. Yo quería salvar al mundo, a la humanidad. Luego con el tiempo me di cuenta que eso le corresponde a Dios, que es obra del Espíritu Santo, pero sí servimos al Señor desde que nos convertimos al Señor, y Él hizo esa obra, restauró nuestro matrimonio, un matrimonio por el que nadie apostaba, un matrimonio que estaba destruido, un matrimonio lleno de problemas, lleno de dificultades, un matrimonio que no valía nada, absolutamente nada. Dios lo restauró para la gloria y la honra de su santo nombre. Y aquí estamos, hermanos, para poder transmitirles esa verdad, para que ustedes se den cuenta que todavía el caso que tienen no está perdido. Dios tiene el control y tiene la última palabra. Y Dios es especialista en traer cosas nuevas a nuestras vidas, y aquello que está roto, en restaurarlo. El alfarero construye esa vasija de barro, y cuando cae al suelo no la desprecia ni la tira a un lado. Lo que hace es recogerla de nuevo y vuelve y la rehace. Ese es el ejemplo que tenemos nosotros. Amén. Así que la solución
a la religiosidad y el legalismo es volver a nuestro primer amor. Volvamos a ese primer amor. Necesitamos volver a ese primer amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo son aquellas personas más cercanas, mi esposa, mis hijos, mi madre, mi padre, mis tíos, mis primos, aunque no vengan a la iglesia, aunque se emborrachen en la discoteca, amarlos. Porque el amor cubrirá multitud de faltas. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué será que mi hijo no viene a la iglesia? Pues porque a lo mejor presionamos demasiado. ¿Por qué será que no viene mi hermana, mi marido? Porque a lo mejor presionamos más de la cuenta. Dejemos que el Señor haga la obra, que podamos reflejar a Cristo. Y tarde o temprano también caerá. También vendrá. Es que es irresistible, hermanos. El ser humano ha sido diseñado para amar y ser amado. Esa es nuestra premisa. El ser humano ha sido diseñado por Dios para amar y ser amado. Y allí donde nos sentimos amados, amamos. Pero cuando nos sentimos despreciados, creamos barreras. Si amamos a nuestra familia, a nuestro prójimo, ellos van a querer ese amor que tenemos para poder vivirlo. Esto requiere un compromiso personal con la oración y el estudio de la Biblia, así como vivir de una manera que refleje la gracia, el amor y la misericordia de Jesús. Había un circo, ¿eh? ¿Cuántos han ido a un circo? ¿Sí? ¿Han ido al circo, no? Había un circo muy conocido, circo de los hermanos, ahora no me acuerdo el nombre de ellos, no, pero no, es una historia. Había un circo y ese circo iba por todo el mundo, era muy conocido, era un circo espectacular, tenían las mejores escenas, tenían a los mejores malabaristas, ese circo tenían a los mejores animales, súper bien alimentados, porque a veces hay unos circos que los animalitos pobrecitos, ¿no? Da pena uno, ¿eh? Yo me acuerdo en mi país, en mi ciudad, en Cali, recuerdo que había un circo que venía ya al parque del barrio, y esos leones rugían, pero parecían gatos. Y se asomaba uno ahí, vamos a ver el león, y el león ahí pobrecito desnutrido. No, este circo era un circo, los animales súper bien alimentados, el león rugía, ¡oh!, era fuerte, ¿eh? Y había un elefante que desde niño lo habían atado a un poste, una columna del circo muy fuerte, porque aquel elefantico era un poquito inquieto, era desobediente. Ese elefante no le gustaba hacerle caso ni a sus domadores, pero tampoco le hacía caso a los otros animales que le decía, el león le decía, mira, por favor, estate, y el elefantico no hacía caso. El elefantico le gustaba ir contra la corriente. ¿Cuántos se sienten identificados? ¿Eh? El elefante fue creciendo y la cadena se le fue quedando pequeña. Y por más que todos los animales murmuraban detrás y decían, este elefante es como raro porque está creciendo, esa cadena le queda pequeña y él podría ya zafarse de ahí con toda la fuerza que tiene, que ha adquirido a medida que va creciendo. Aquí nos tienen bien alimentados. Y ese elefante no, ese elefante seguía ahí. Siguió creciendo, la cadena se rompió y todos los animales, la jirafa decía, ahora sí que sí, ahora va a salir de ahí el elefante, ahora ya no hay que esperarlo, sino que él va a venir con nosotros. Pero no, el elefante seguía ahí atado. Él creció, pero él dejó de intentar escapar. Él se resignó a esa suerte de estar encadenado. Aquella cadena que tuvo cuando era niño, le seguía atando. Y aún siendo mayor y teniendo la fuerza, y ya no teniendo la cadena porque se había roto, porque sus patas habían crecido tanto, aún seguía atado a ese pasado. Los otros animales sorprendidos comentaban cómo a pesar de su tamaño y fuerza, ese elefante permanecía en el mismo lugar, prisionero, no de una cadena, sino de sus propias creencias. Y es que en muchas ocasiones, como el elefante, la gente se queda en un lugar por las cadenas invisibles de la religiosidad y el legalismo.
creyendo que deben seguir estrictamente ciertas reglas para ser dignos, para ser amados, para ser aceptados en la presencia del Padre. Y esto no es así. Nos hemos condicionado a pensar que estamos limitados, que no somos suficientes, tal y como somos, tal y como el Señor nos ha hecho, nos ha diseñado, más altos, menos altos, más morenos, menos morenos, más guapos como yo, menos guapos. Nos limitamos, pero el Señor nos dignifica, el Señor nos ama como somos, no nos excluye. Al igual que el elefante que no se daba cuenta de su capacidad para caminar libremente, nosotros hoy tenemos la invitación de venir a Dios y poner nuestra vida delante del Señor y pedirle que rompa esas cadenas que nos atan al legalismo, a la religiosidad, al vestido externo, a la forma de exteriorizar nuestra fe, creyendo que por lo que hacemos exteriormente vamos a ser aceptados y vamos a ganar la gracia de Dios. El Señor nos llama a vivir en libertad. Esos otros animales en nuestra historia pueden ser amigos, pueden ser familiares, puede ser la misma sociedad, que en muchas ocasiones se preguntan, ¿cómo es posible que me prediquen a ese Dios tan bueno, tan amoroso, pero que a la vez está lleno de normas y de tanto legalismo? La gente no quiere ese tipo de Dios. La gente quiere a Jesús, al verdadero Jesús, al que fue capaz de sentarse con los ladrones, al que se sentó con los pecadores, al que le presentaron a una mujer que había sido encontrada en el mismísimo acto del adulterio y los religiosos se la trajeron. Jesús, tú que eres maestro, para probarlo. Esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Las escrituras, la ley de Moisés dice que debe ser apedreada. A día de hoy apedrean mujeres en el mundo musulmán. Que el Señor nos libre, hermano. Debe ser apedreada. Y la Biblia dice que Jesús, mientras escribía en el suelo, a saber Dios qué estaba escribiendo, dice que levantó su mirada y se dirigió a aquellos religiosos y les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El silencio en aquella plaza fue monumental. El estadio lleno se vació. Solamente quedaron Jesús y la mujer. Y Jesús le preguntó: mujer, ¿quién te condena? Mira a tu alrededor. Y la mujer levantó su mirada y no vio a nadie. Y la respuesta de Jesús para reafirmar su dignidad como ser humano fue: ninguno te condena. Yo tampoco te condeno. Solamente vete y no peques más. Gloria al Señor. Ese es nuestro Jesús. A ese es el que estamos llamados a seguir. A ese es el que estamos llamados a invitar a que entre en nuestro corazón y podamos abrirle la puerta y decirle: Señor, ven y cena conmigo y yo contigo. Quiero tener comunión, Señor, contigo. Yo quiero ese Jesús. Yo no quiero un Jesús que limita, que excluye, que oprime. Yo quiero un Jesús lleno de amor, un Jesús lleno de gracia, de misericordia, de compasión, de piedad. Un Jesús que sana. Ese es el Jesús que yo quiero. Ese es el verdadero Jesús, hermanos. Ese es el verdadero Dios. Que Dios nos ayude a que podamos reflejar esto en nuestras casas, para que otros sean sanados. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice: misericordia quiero y no sacrificio.
Tengo que orar 10 horas en el día para ser aceptado por Dios, para que Dios me escuche más. Pues si oras 10 horas, gloria a Dios, porque oras 10 horas. Pero las demás personas no tienen por qué hacer lo mismo que tú, porque tú eres diferente y a lo mejor Dios te ha llamado a orar, a tu ministerio de orar 10 horas en el día y quizás otra persona no ora más que 5 minutos o 1 minuto. Pero no por eso tiene que ser menos que tú. Misericordia quiero y no sacrificio. Qué recordatorio más precioso de que Dios valora nuestro corazón y nuestra relación con Él por encima de cualquier ritual o práctica religiosa. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar una relación genuina con Dios y de vivir de una manera que refleje su amor. Yo lo quiero hacer. Dile que luego le recibo el dinero. Yo lo quiero hacer, hermanos. Yo quiero amar como Jesús ama. Muchas veces duele, ¿eh? Porque a veces el amor no es correspondido. A veces el yugo puede llegar a ser desigual. Pero yo quiero poder llegar a amar con el ejemplo de Jesús. A poder abrazar a cada uno de mis hermanos y decirle, qué guapo, qué guapa estás. Que el Señor me ayude, hermanos, a verlos a cada uno de ustedes con los ojos de Cristo, con los ojos de Dios. A que la misericordia se haga real. Y que ese sea el ejemplo para cada uno de nosotros. Que podamos amarnos los unos a los otros. Debemos practicar la misericordia, el amor y la aceptación y ayudarnos unos a otros en nuestro caminar de la fe. Quiero preguntarte, para ir terminando, ¿qué cambios necesitas hacer en tu vida